Miércoles 27 de septiembre del 2017, amigos, bienvenidos y bienvenidas a los informativos del mediodía, últimas noticias. A mitad de semana es un gusto estar con ustedes con información importante y también contigo, Verónica. Muy buenas tardes. Igualmente, María Fernanda, amigos televidentes, una buena tarde para todos ustedes. Esperamos que estén disfrutando este miércoles. Empezamos con la información. Aquí iniciamos. Alrededor de 60 piezas patrimoniales fueron incautadas en el sector de Checa, al nororiente de la capital. Vamos hasta la Fiscalía, en donde está nuestro compañero Iván Casamen. Él nos tiene los detalles precisamente de esta información. Iván, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, nos encontramos en los exteriores de la Fiscalía de Pichincha, donde hace pocos minutos se acaba una rueda de prensa que estaba presidida por la Fiscalía, también por la Policía y expertos del Instituto de Patrimonio Cultural para detallar lo que se incautó esta madrugada en un sector de la parroquia de Checa, obras de arte cultural, esculturas, pinturas, muchas de ellas de carácter colonial. No hay personas detenidas porque el momento del ingreso de la policía acompañada de la Fiscalía hasta esta vivienda no se encontraba los propietarios o la persona encargada. De los detalles del operativo les tenemos el siguiente informe. Investigan cómo llegaron hasta ese lugar, pero según peritos en arte son piezas coloniales y precolombinas que bajo ningún concepto pueden estar en poder de una persona, en este caso, en una vivienda particular. Pertenecen a la escuela quiteña, pertenecen a patrimonio y también tenemos arte colonial. Solo para dar un ejemplo, la perita en Bellas Artes, Sabina Taco, explicó que entre las piezas estaba un Cristo de Cascara, cuyo valor es incalculable. Está considerado como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Por lo mismo debe estar custodiado por patrimonio, no debe encontrarse bajo ningún concepto en un domicilio. Labores investigativas de agentes policiales de delitos contra el patrimonio cultural presuntamente evitaron que las piezas salgan del país. No está descartado que ya tenían mercado a nivel internacional. Dentro de las investigaciones, el supuesto propietario, pues tendrá que justificar la tenencia de este tipo de bienes. En la denuncia se habla que en las próximas horas, en los próximos días, esta colección iba a salir a Colombia. Completamente falso. Alrededor de 60 piezas de arte sacro y religioso fueron incautadas. En el domicilio encontraron imágenes pertenecientes a iglesias como urnas, atrios, cúpulas, puertas, imágenes de santos de todo porte, es decir, había una gran variedad de bienes que serían parte del patrimonio cultural. Este tipo de bienes tienen que ser registrados en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La ley lo dice así, pues, y ese requisito no se ha cumplido en este caso. El abogado de la familia que tenía en su poder todo lo incautado explicó que son piezas que vienen de generación en generación y que no se trata de una actividad ilegal. No se trata de ninguna tenencia ilegal, ninguna tenencia ilícita de este tipo de arte. Mientras que la Fiscalía señaló que las investigaciones empezaron en respuesta a la serie de robos registrados en las diferentes iglesias. Bajo una denuncia que fue iniciada a partir de los robos que se suscitaron en las iglesias del Distrito Metropolitano de Quito. Los peritos estiman que el valor de las piezas sobrepasa el $1.000.000. En Quito informó Iván Casamen. Más de 60 piezas de arte religioso incautadas esta madrugada en la parroquia de Checa serán analizadas por expertos para determinar si tienen más de 100 años de antigüedad y así serían parte del patrimonio cultural de nuestro país. Pero también se habla que existen acá piezas que serían de Perú y de Colombia, en este caso ya de tráfico internacional. Todo está en proceso investigativo. Y como les manifestábamos al inicio, no hay personas detenidas, no se puede hablar si existe una persona dueña de todo esto o se trata de una organización que estaría operando a nivel internacional. Este es el informe desde la Fiscalía. Una buena tarde. Muy buenas tardes, Iván. Estaremos atentos a tu informe para las 18:55, actualizando esta información. Seguimos con más temas. 12:05 y les contamos que desarticularon una supuesta organización delictiva que operaba en el norte de Guayaquil. Durante la redada, la Policía Nacional logró decomisar un arma de fuego y varios sobres con droga.
9 casas fueron allanadas esta madrugada en la cooperativa San Ignacio, sector Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Los agentes policiales buscaban a los integrantes de una supuesta banda delictiva que, de acuerdo a denuncias, mantenía en zozobra a los habitantes del norte de la urbe. Durante las intervenciones fueron detenidas 3 personas, decomisada un arma de fuego, objetos de dudosa procedencia, así como varios sobres con droga. El operativo se efectuó en base a denuncias de moradores del sector. Las investigaciones estuvieron a cargo de la Policía Judicial del Guayas con la colaboración del Grupo de Intervención y Rescate y coordinación de la Fiscalía. Informó Jorge Salazar. El Servicio Nacional de Aduanas logró el decomiso de 17 paquetes que contenían cigarrillos, licores y ropa, pese a que en su declaración documental se registró dispositivos electrónicos. El organismo solicitó la investigación de 17 personas, ya que hubo evasión tributaria de $1 millón. Y cuando abrimos, encontramos plástico. A 2 meses del último decomiso de mercancías avaluadas en $3 millones, entre ellas tabacos, licores y prendas de vestir, el SENAE identificó un nuevo cargamento, esta vez 17 pallets. En 4 horas la mercadería que estaba adentro fue cambiada. Lo sacaron el contenedor, lo volvieron a ingresar con mercadería diferente a la que tenía. Es lo que se conoce como cambiazo. ¿Por qué? Porque así evaden el rastro de los controles que nosotros íbamos a hacer. Según el director general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Mauro Andino Alarcón, han presentado las denuncias ante la Fiscalía para que se investigue el hecho. Habrían al menos 17 personas involucradas. Porque hemos dicho que vamos a ser frontal en esto y no vamos a permitir a las personas que defraudan ni a aquellos que se prestan para hacer esta trama de defraudación. Y que de esta manera se infringe lo que deben cumplir los depósitos aduaneros en las terminales portuarias privadas y concesionadas, pues según la Dirección General, no quieren pagar justos por pecadores en este cambio de estilo. Hay muchos funcionarios públicos honestos y estos actos trascienden más allá de cualquier política. Es una lucha que, como decía el presidente, la justicia social. Informó Jorge Escobar. El accionar de al menos 3 sujetos quedó grabado en cámaras de seguridad. Los sospechosos se sustrajeron $3.000 de una papelería. Como que esperaron que la papelería ubicada en el norte de Quito esté con clientes para ellos actuar. Cuando hay padres de familia comprando lista de útiles enteras, se ve ingresar a una pareja. Segundos después, otra mujer. Preguntan por los precios de algunos artículos, todo con la intención de quemar tiempo y esperar el momento preciso para concretar el robo. Todos se ponen a la cola, todos hablan a la vez. 5 muchachos estaban atendiendo. A los 5 les marearon. A los 5 les pusieron a todos para pedir cosas. Cada integrante de la supuesta banda sabe lo que tiene que hacer. Buscan distraer a los empleados de tal forma que estén ocupados. La una pregunta por un artículo, la otra busca algo que no hay. Se acuerdan que tienen que sacar hasta copias. De pronto al hombre se ve quitar el seguro de la puerta y la deja semiabierta. Se va a gatear, se va directo al dinero. ¿Cuánto se llevó? $3.000. Y esta es la venta de un día, ¿no? La venta de un día, que es porque estábamos empezando la temporada. Algo le frena el ingreso, pero segundos después se agacha y se pierde, mientras las mujeres siguen con su labor de distracción, incluso para evitar que los trabajadores se muevan hacia la caja. Pagan con centavos para entretenerlos contando las monedas. En ese lapso el sospechoso aparece nuevamente en escena, se acomoda la ropa y sigue tranquilo en el local. Se cambian de ropa. En un día bien caluroso se ponen en ropa y sacan. O sea, como para despistar. Para despistar, aquí se cambian.
Según la dueña del negocio, se apoderó de $3.000 de la venta del día, pero con una frialdad que espanta se queda por lo menos un minuto en el interior, esperando a sus amigas que paguen de las copias para luego salir despacio con la felicidad de haberse apoderado de dinero ajeno. En Quito informó Iván Casamen. Recorremos el país. En el norte del Ecuador, la Policía Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada presuntamente al abigeato. 7 personas fueron detenidas por el presunto delito de asociación ilícita. Las investigaciones y seguimientos llevaron hasta lo que sería el centro desde donde planificaban los robos. Los allanamientos se realizaron en Cayambe, Tabacundo y Quiroga en busca de 7 integrantes de una supuesta banda dedicada al robo de ganado. 6 hombres y una mujer fueron detenidos. Las cuales ya han sido para 5 dictadas prisión preventiva. Se obtiene también como evidencia el vehículo en el cual cometieron los hechos en el Calchi y otros indicios. Alias Cadete sería el líder de la organización, que incluso se movía por zonas rurales de Imbabura y Carchi. El perjuicio ocasionado a los pequeños ganaderos era de miles de dólares. Acababan con la economía de familias pobres, se llevaban vacas de leche, dejando a las personas sin el sustento diario. El modus operandi es ocultarlo, o también matarlo, matarle el ganado y venderlo en carne, que es bien difícil ya encontrar ese ganado, pero la mayoría lo ocultan y luego lo venden en las ferias. La unidad de investigación contra el abigeato fue creada hace 2 años en respuesta a la necesidad de las zonas ganaderas. Los golpes a las supuestas bandas de cuatreros se han realizado en diferentes puntos del país, con resultados que se reflejan en la disminución de denuncias de robo de animales. 11 organizaciones delictivas desarticuladas que corresponden a 99 detenidos. Hemos realizado 6 operaciones Fortaleza, que quiere decir de gran escala, al igual que hemos decomisado 37 armas, 157 municiones y 26 vehículos que son parte de la evidencia de estos grupos delictivos. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando descansaban. Elementos del GEMAS les sacaron de la cama, supuestamente por andar en malos pasos. La ley les cortó el sueño y los puso en apuros. En Quito informó Iván Casamen. El cadáver de un hombre fue encontrado en una quebrada ubicada en el sector de La Roldosa, en el norte de Quito. Aparentemente se trataría de una persona que desapareció hace 2 semanas. Buscamos mar y tierra, mi hermano, y hasta que hoy le encontramos en esta quebrada a mi año. Porque no, nosotros buscábamos, porque yo sentía algo en mi corazón. Es la reacción a un sentimiento encontrado. Por un lado, por fin apareció el hermano, que no volvió a casa, y por el otro se fue para siempre. Aparentemente le gustaba la copa y el licor incidió para que haya perdido el equilibrio y caiga cuando cruzaba el puente peatonal que une La Roldós con Colinas del Norte. Se resbaló, como era patojito, entonces resbaló y se cayó mi ñaño, y ahí le encontramos muerto. Primero encontramos una gorra la otra semana y la chompa, y vuelta le encontramos aquí la maleta. Varios parientes lo buscaban hace 2 semanas, pero los días pasaron y no lograron ubicarlo. Hasta que horas atrás una persona que bajó a la quebrada se topó con perros y estos salieron asustados. Buscó en qué se hallaban y se topó con el cuerpo en posición de sumersión incompleta, mismo que en una primera inspección no se pudo observar ningún signo de violencia. La policía fue advertida del hallazgo. Hasta el sitio llegaron agentes de la INACER, criminalística y rescatistas del GIR. A pesar de la poca luz, iniciaron las labores de evacuación. El hombre de aproximadamente 55 años de edad. Al parecer se trató de una muerte accidental. El cuerpo estaba en medio de la quebrada. A simple vista no presentaba signos de violencia, pero será el protocolo de autopsia el que revele la manera y causa del deceso. Un cadáver aparentemente con un tiempo de putrefacción y se lo encuentra sumergido en un riachuelo. Cobijado por el manto de la noche y ante la mirada de curiosos y familiares, la ambulancia arrancó llevando a Antonio en su último viaje terrenal. En Quito informó Iván Casamen. Por otro lado, en la ciudad de Cuenca intentaron asesinar a 2 jóvenes. La madre de uno de ellos casi pierde la vida por defenderlo. Los involucrados fueron detenidos por la policía, que investiga las posibles causas de este hecho. ¿Qué pasa? Que le estaban atacando a mi hijo y
Yo salí en defensa y salieron unos señores más y nos dispararon. Y a mí me fue rozando por el oído la bala. Así narró los momentos angustiosos que vivió en la madrugada del martes la madre del joven, que al igual que su hijo, se salvaron de morir en manos de dos individuos cuando estos los agredieron. Con una pistola y comienza a disparar. Le pasa rozando el disparazo al mami el primero. El otro ya se iba directo y le avanza a empujar, me pasa rozando. En medio de los disparos llegó la policía. Los agresores huyeron del lugar en una moto. Hubo disparos y agresiones físicas con arma blanca. Luego de ese hecho ocurrido, pues inmediatamente salen del lugar y se dan a la fuga. La persecución policial tuvo resultados positivos. Dentro de las personas detenidas se encuentra el señor Ricardo L. de 34 años y Luis L. de 28 años. Los dos ya registran antecedentes anteriores por robo calificado. Minutos antes de este intento de asesinato, los agresores habían herido con arma de fuego y cuchillo a un joven de 22 años. El chico ya estaba disparando. Tenía una cuchillada en la mano y otra cuchillada en la pierna. Al momento, la víctima se encuentra estable. El diagnóstico es estable, lógicamente tiene una herida de bala en la pierna derecha, en la izquierda también tiene un rozamiento y tiene heridas con arma blanca también. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. 12:17 y siguen las investigaciones en torno al caso de una menor que permanece bajo acogimiento institucional del Estado. Sus padres, que fueron liberados el pasado día viernes tras comprobarse con una prueba de ADN que eran sus progenitores, reclaman que la niña les sea devuelta. Aunque ya fueron puestos en libertad el pasado viernes, Jacinto y Rosa aún no tienen una felicidad plena, explica su abogado, pues la hija de ellos todavía permanece en la casa de acogimiento Inés Chambers, esto por disposición judicial. Un grito desesperado, un grito del silencio sería el nombre ideal para esta historia conmovedora y por demás violadora de derechos. Los padres lo único que están esperando ahora es que se le entregue a la menor, que como está demostrado que ellos son los padres legítimos y biológicamente, según la prueba de ADN que consta en el proceso y que ya es de conocimiento público. Esta historia tiene sus inicios en el secuestro de una bebé ocurrido en agosto del 2011. 6 años después, el pasado 11 de julio, la policía montó un operativo en Flor de Bastión, en casa de Jacinto y Rosa, de donde se retiró a la niña Diana Scarlett y se dijo era aquella menor secuestrada en el pasado. Pero una prueba de ADN determinó que ellos sí son sus padres biológicos y por ende fueron liberados. Sin embargo, el jefe policial de la Zona 8 explica que este caso no está cerrado. Este caso se ha tornado bastante particular, bastante sui generis, debido a algunas particularidades. Se encuentra a cargo de la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia de la Fiscalía, quien ha recibido y ha aceptado un pedido de una segunda pericia de ADN. Y es que Erika, la madre de la bebé secuestrada, insiste en que Diana Scarlett es aquella criatura que fue arrebatada de sus brazos. Yo estoy segura que ella es mi hija. Y ellos me dicen que están dispuestos a que se le hagan 1000 pruebas de ADN. Ellos no tienen ningún problema porque ellos mismos la pidieron, ellos mismos la aceptaron. Francisco Freire, quien lleva las investigaciones de este caso, tiene plazo hasta el 10 de octubre para concluir su instrucción fiscal. Informó Marcela Maquilón. 12:19, un privado de libertad se fugó del Centro de Rehabilitación Social de Jipijapa, provincia de Manabí. Luego de un operativo, la Policía Nacional logró la recaptura del reo que está acusado de robo. Un privado de libertad fue recapturado a pocos minutos de haberse fugado del Centro de Rehabilitación Social de Jipijapa en la provincia de Manabí. Que un PPL se había estado dando a la fuga del CERES, por lo cual se montó inmediatamente el operativo con las unidades motorizadas y patrulleros del sector, alcanzándole a localizar en los exteriores del CERES entre los matorrales. Al momento ya se encuentra de nuevo en custodia del CERES y se le va a llevar ante la autoridad competente para su audiencia de formulación de cargos por intento de fuga. Luego de generada la alerta por el ECU 911 de Puerto Viejo, que movilizó a varios elementos de la Policía Nacional hasta el interior del centro de detención de esta ciudad. Por
su parte, los familiares de los internos también acudieron a este lugar, donde denuncian también el exceso de internos de ese centro de rehabilitación. Claro, que también está lleno eso ahí, ¿no? Ellos no tienen comodidad de cómo dormir, también eso está demasiado lleno, ¿verdad? Este es el segundo caso que moviliza a los policías. El primero fue un intento de amotinamiento por el ingreso de víveres hasta el lugar. Fui ingresado hace unos 7 días por robo de Puerto Viejo. ¿Una sola persona, teniente? ¿Una sola persona? Sí, una persona. ¿Cómo fue posible? Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armentaris. 12 horas con 21 minutos, momento de irnos a una pausa comercial, y cuando regresemos les vamos a contar que el fiscal no asistió a la audiencia para extraer información de un CD enviado por Estados Unidos en el caso Odebrecht. Y tras finalizar el plazo, más de 400 planteamientos se han entregado a Carondelet para la consulta popular. Los detalles en pocos minutos. Doce horas con 26 minutos, estamos de regreso y les contamos que la jueza del caso del activista político Fernando Villavicencio se excusó en la audiencia en la que se debía revisar el pedido de sustitución de medidas cautelares en contra del procesado. Familiares de Villavicencio denuncian presuntas presiones en contra de los jueces. Todo estaba listo para llevar a cabo la audiencia en la que se solicitaría dejar sin efecto las medidas cautelares que pesan en contra de Fernando Villavicencio. El fiscal general junto a un fiscal alterno acudieron a la audiencia, pero esta fue suspendida, pues la juez que llevaba el caso argumentó que no podía volverlo a revisar y se excusó. Esta decisión molestó a la defensa de Villavicencio. Hoy, nuevamente, las mismas autoridades que tienen la potestad y la obligación de que la justicia sea ágil, rápida, inmediata, ellos son los que están dilatando. Jueces y fiscal. Ahí el Consejo de la Judicatura tendría que actuar, tendría que siquiera llamarles la atención o multarlos por este tipo de atropellos a los derechos y a las libertades de Fernando Villavicencio. El fiscal general Carlos Vaca abandonó de manera apresurada la sala sin responder las inquietudes de la prensa, mientras que la defensa de Villavicencio denunciaba que habrían presiones políticas para que la audiencia no se realice, pues el fiscal habría enviado un escrito diciendo que en este caso no hay nada nuevo que revisar, por lo que no se podía dar paso a un cambio de medidas cautelares. Faltando 24 horas para que se lleve a cabo la audiencia de revocatoria de la prisión preventiva de Fernando Villavicencio, el fiscal presenta un escrito, una petición sin fundamento alguno, porque dice que no han aparecido nuevos elementos que puedan sustituirse la prisión preventiva. Aquí no hablamos de sustitución, hablamos de una revocatoria que cumple con todos los elementos objetivos y subjetivos. La esposa de Fernando Villavicencio afirma que esto no es más que una consecuencia de la persecución política que supuestamente sigue viviendo su esposo. El que manda y el que dispone sigue siendo el expresidente Rafael Correa a través de su fiscal general, el señor Vaca Manchén. Lo que acaba de pasar aquí es una muestra clara de cómo ellos siguen manejando la justicia. La juez que se excusó aseguró que deberá ser el presidente de la Corte Nacional quien ordene un nuevo sorteo para conocer qué juez podría analizar este caso. Informó Javier Gallo. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, amplió su testimonio en la Fiscalía General del Estado como parte de la investigación por el supuesto delito de asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht. El segundo mandatario reiteró su inocencia. Protegido por miembros de la Policía Nacional, tuvo que salir César Montúfar de la Fiscalía General del Estado, lo que no impidió que simpatizantes del vicepresidente de la República, Jorge Glass, lo agredieran, al igual que a camarógrafos y fotógrafos. Montúfar consta como parte acusadora en el presunto delito de asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht. A la salida de la ampliación del testimonio de Jorge Glass, Montúfar dijo que existen nuevas pruebas en contra del segundo mandatario. El vicepresidente debe reconocer, una vez que han aparecido otros indicios, creo que uno de los temas más destacables de esta declaración fue el haber reconocido que en enero del 2015 transmitió al señor Rivera información pertinente o relativa a la empresa Glory International. Lo que el vicepresidente hoy dijo en su versión libre es que esa información que transmitió al señor Rivera
correspondía a una verificación realizada y no determinó quién habría realizado esa verificación sobre las vinculaciones que aparecían en otros países de la relación entre Rivera y Glory International. La audiencia inició a las 9 de la mañana y culminó a las 13 horas, y de ahí hasta las 18 horas Glass se dedicó a revisar su testimonio, para luego salir y responder lo dicho por Montúfar. He hecho referencia a que ante las denuncias que se hicieron públicas en redes sociales por diversos actores, entre ellas Andrés Páez, solicité una verificación de datos a una firma jurídica internacional que con el acceso de documentos públicos en el país donde supuestamente estaba esta empresa, no demostraba vinculación alguna en ese momento de la empresa Glory con Ricardo Rivera. Además dijo que la ampliación le ha permitido demostrar su inocencia. En donde he podido desvincular cada uno de esos puntos que fueron presentados en su oportunidad, enfrentando así las presiones de un linchamiento mediático y de una oposición orquestada que ha tratado de presionar al sistema de justicia. La instrucción fiscal culminará el próximo domingo, informó Héctor Romero. Y siendo las 12 horas con 31 minutos, en la Corte Nacional de Justicia se está tomando la versión del representante de Odebrecht en Ecuador, José Concienciao Santos, sobre el supuesto delito de asociación ilícita. Nuestro compañero Héctor Romero nos tiene más información. Héctor, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Y aquí en la Corte Nacional de Justicia desde las 10:50 inició el testimonio anticipado de José Concienciao Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, quien lo está haciendo a través de videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Brasil. Concienciao inició pidiendo disculpas a la sociedad ecuatoriana para posteriormente empezar a detallar cómo supuestamente se entregaba coimas a diferentes autoridades ecuatorianas para poder acceder a contratos públicos. Por ejemplo, para el proyecto Pascuales Cuenca dice que se entregaron más de $2 millones, para la refinería del Pacífico $3 millones, de igual forma para el proyecto Manduriacu. Concienciao dijo que él en ningún momento fue quien buscó a alguna autoridad para poder acceder a los contratos públicos, que al contrario fueron intermediarios en representación de las autoridades ecuatorianas quien lo buscaron. Hasta el momento no ha habido declaraciones, se estima que esta diligencia se extienda hasta la tarde. Esta es la información que nosotros generamos desde la Corte Nacional de Justicia. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. En la noche tendremos más detalles de esta diligencia. Continuamos con el caso Odebrecht. Así es, a las 18:55 en el Comercio TV. Y en este mismo tema, por falta de un fiscal, no se pudo instalar la audiencia para extraer la información de un CD remitido por los Estados Unidos en el caso de Odebrecht. Los abogados de los involucrados en el caso mostraron su molestia ante la suspensión. La Fiscalía informó que otro dispositivo llegó desde Norteamérica con datos que aportarían a la investigación. Los abogados defensores de los acusados en el caso Odebrecht llegaron puntuales. Tenían planificado revisar junto al fiscal la información que contenía un CD entregado por los Estados Unidos con importante información sobre el caso Odebrecht. Es de extracción de información, a ver qué es lo que ha mandado los Estados Unidos. Al parecer es eso. Toda la información, me imagino que va a venir información financiera de bancos y todas las delaciones que de pronto hicieron allá los funcionarios de Odebrecht. Pero a la diligencia quien no llegó fue el fiscal del caso, Wilson Toainga. La Fiscalía adujo en un boletín de prensa que el mismo fiscal estaba delegado para receptar la declaración del vicepresidente Jorge Glass y no podía asistir a esta audiencia. Esto sorprendió a los abogados, pues argumentan que la información que contenía ese CD es de suma importancia para el caso. Y deberían delegar a otros fiscales. Si nosotros como abogados particulares estamos uno aquí y otro allá, ¿por qué no la Fiscalía se dispone de miles de fiscales? Que sorprende que el fiscal Carlos Vaca no haya dispuesto que otro fiscal pueda acudir a esta diligencia, tomando en cuenta que este sábado culmina el plazo para la instrucción fiscal. Esto se alargaría, pero no puede tampoco alargarse más allá del día sábado que termina la instrucción fiscal. Así que estamos sobre el tiempo. La Fiscalía en el mismo comunicado informa que la diligencia fue aplazada para este miércoles y que en esa misma audiencia se pedirá la exhibición de otro CD que ha llegado desde Estados Unidos con más información sobre el caso.
Informó Javier Gallo. Y finalizó el plazo para entregar las propuestas para la consulta popular. Organizaciones sociales y políticas han realizado más de 400 planteamientos que serán sintetizados y analizados por el Ejecutivo. Desde muy temprano la jornada se tornó agitada en el Palacio de Carondelet. Uno a uno fueron llegando representantes de organizaciones sociales y políticas con el fin de entregar sus preguntas para la consulta popular. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presentó 3 firmes propuestas. El cese de funciones del vicepresidente Jorge Glass es una de ellas, que coincide con las ya presentadas por otros grupos. ¿Está usted de acuerdo en que se prohíba actividades extractivas y explotación forestal en áreas protegidas? La ex legisladora por Pachacutic, Lourdes Iván, propuso al presidente Lenín Moreno derogar el decreto con el que se creó la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAI. Mientras tanto, la asambleísta por Creo, Ana Galarza, también llegó con una sola pregunta específica, con la que busca combatir la corrupción, señaló. La gente que le ha robado el dinero a nuestra patria no solo pase un tiempo en cárcel, sino que devuelva absolutamente todo, que además pierda todos sus derechos civiles. El colectivo Yas Unidos entregó una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní y Teté indefinidamente en el subsuelo? En horas de la tarde continuaron llegando propuestas. La Unión Nacional de Periodistas planteó la derogatoria de la Ley de Comunicación. Así también el Movimiento Avanza, entre otras cosas, cree importante reformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No queremos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, porque pensamos que la participación ciudadana es importante. Se debería nombrar una comisión compuesta por las universidades, por los gremios, por las cámaras, por los estudiantes universitarios, es decir, los verdaderos representantes de la ciudadanía. Mientras tanto, en rueda de prensa, los legisladores de Suma hicieron también sus planteamientos, entre los cuales está la eliminación de la vicepresidencia de la República. La figura de la vicepresidencia de la República debe ser eliminada. El presidente de la República, entonces, elegirá de entre sus miembros del gabinete ministerial al presidente del Consejo de Ministros, quien lo reemplazará en caso temporal. Más de 200 propuestas de temas se han presentado para la consulta popular, mismas que están siendo ya sintetizadas. Tendremos que llegar a algún momento a tratar de concretar preguntas posibles, que no sean 200 preguntas, que sean 5, 7, no sé, pero que al menos puedan tener consonancia, y creo que hay cercanía entre muchas de las preguntas que se están formulando. En Quito informó Adriana Rojas. Precisamente tras un amplio debate, el movimiento Alianza País también presentó sus propuestas para la consulta popular. Preguntas que están enmarcadas en temas económicos, justicia social, incremento de los derechos, entre otros. Por varias horas, miembros del bloque oficialista mantuvieron una reunión en la cual analizaron las propuestas para la consulta popular. Preguntas que podrían ir desde una mejor redistribución de la riqueza, incremento de derechos, justicia social, fomento de la institucionalidad, así lo adelantaron los legisladores. Si el Ecuador está de acuerdo en reducir el IVA, que pagamos todos los ecuatorianos, y subir los impuestos directos a las personas que tienen ingresos superiores anuales a $100.000 o a las empresas que no reinvierten sus utilidades. Otra pregunta podría ser que las empresas paguen los salarios, o que la diferencia de salarios entre el que menos gana y el que más gana sea máximo de 10 veces. Por ejemplo, el tema del aborto por violación para niñas entre 9 y 14 años. Ratificaron que apoyan la consulta popular, siempre y cuando sean temas que no se puedan tratar en la Asamblea Nacional a través de reformas de leyes, y si no se va a atentar contra los derechos de los ciudadanos en general y de uno en particular. Porque parecería que a veces el debate gira alrededor de permitir o no la posibilidad de que se postule nuevamente el expresidente Rafael Correa. Que el bloque va con una posición firme respecto a cuáles son las preguntas que rechazarán tajantemente, dicen. Todo lo que implique una regresión en derechos. O sea, también estaríamos absolutamente en contra de la revisión
de las enmiendas que fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa anterior. Frente a la pregunta de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana propuesta por varios actores, indicaron que la interrogante debería ir enmarcada en una reestructuración que garantice la efectiva participación, más no en su eliminación. Una cosa es que el mecanismo no haya funcionado y otra cosa es que la institución deba ser eliminada. Ameritaría una asamblea constituyente, no una consulta popular. Varios sectores suman el pedido de cese de funciones de autoridades electas por este organismo, a lo que le dan una lectura. La oposición lo que busca es, sí, meterles la mano a las autoridades de control. Lo que pretenden es volver al pasado. Sin embargo, frente a un posible llamado a una asamblea constituyente, dentro del bloque país, se perciben opiniones divididas. Pero no es un tema que lo hemos analizado ni que se ha puesto en debate ni en discusión. Si es que se busca hacer una restricción en los derechos de participación política de los ciudadanos, deberíamos ir a una asamblea constituyente. Esa será mi posición y esa la plantearé en el bloque. En horas de la tarde, el movimiento Alianza País presentó cerca de 20 preguntas. En Quito informó Adriana Rojas. 12 horas con 40 minutos y un grupo de líderes indígenas canadienses hizo público su apoyo a los dirigentes de nacionalidades nativas ecuatorianas respecto a la lucha contra la contaminación que habría ocasionado Chevron Texaco en la Amazonía. Esto tras su visita al sitio afectado. Tras la visita que realizaron el pasado lunes 25 de septiembre a la Amazonía, un grupo de líderes indígenas canadienses y ecuatorianos, para ver de cerca el daño que habría sido causado por el famoso caso Chevron de contaminación, el grupo, formado por una veintena de personas, se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para, según dijeron, traer la justicia al Ecuador. Para mí, dice mucho que los pueblos indígenas han tenido que irse a otro país para poder aplicar la ley. Y han venido a nuestro país buscando nuestro apoyo y nosotros les damos nuestro apoyo. Aunque la zona afectada se extiende por unas 500.000 hectáreas, los demandantes, después de haber ganado un primer litigio en Ecuador, no han obtenido la compensación estipulada e iniciarán en octubre un nuevo proceso en Toronto. Porque Chevron no quiere pagar. Las comunidades afectadas de Ecuador han sido obligados de llevar su lucha a otros países donde tiene Chevron activos. El abogado que representa a los demandantes de la Amazonía desde hace 23 años explicó que el encuentro es de mucha importancia, pues con este compromiso se podría llegar a obtener autorización legal para captar activos de Chevron y con ello pagar el 100% de la sentencia dictada en la Corte de Ecuador. La esperanza de los afectados es dentro de un plazo más o menos razonable, es decir, 2 años, puede estar resuelto toda la cuestión de esta gran lucha. El de Chevron es el mayor litigio por contaminación medioambiental del planeta y lo iniciaron en 2003 las comunidades indígenas de la provincia amazónica de Sucumbíos por el derramamiento de decenas de miles de residuos petroleros en la zona del lago Agrio entre 1964 y 1992. En Quito informó Andrea Orbe. Es momento de lo más destacado del acontecer internacional, amigos, y mucha atención. Aparentemente una falla eléctrica habría sido la causa que desencadenó el incendio en el edificio de la Embajada de Ecuador en Washington. Así lo informó la Cancillería, que también aclaró que el daño en el inmueble es considerable, pero afortunadamente la delegación de funcionarios no sufrió lesiones. No obstante, 2 de los bomberos estadounidenses que acudieron a la llamada de emergencia resultaron heridos y fueron trasladados a casas de salud. Debido al incidente, los servicios consulares estarán cerrados por 48 horas. De regreso con más información, les contamos que el grupo de bomberos de Quito, que partió a colaborar con las labores de rescate en México tras el terremoto del pasado 19 de septiembre, regresó ya a la ciudad capital. Aquí fueron recibidos con el cariño y la emoción que se merecen los héroes. Además, recibieron el homenaje del embajador mexicano. 2, 3. Con los honores del caso, con el toque de trompetas, se dio la bienvenida a los Caballeros de Fuego. El haber sido parte de un grupo internacional de élite en las tareas de búsqueda y rescate urbano tras el trágico terremoto del pasado 19 de septiembre en México es algo que sin duda a nosotros como quiteños nos llena de orgullo. Durante su estancia en México colaboraron en varias misiones. Empezamos a trabajar
coordinando con el Centro de Operaciones de Emergencia todos los desplazamientos, todas las movilizaciones internas con el fin de buscar sobrevivientes. Así recuerdan su primera misión. En un laboratorio de químicos encontraron a 2 cadáveres. Qué doloroso fue decirles a sus padres, a sus hermanos, que en efecto sus seres queridos estaban bajo la estructura. El embajador mexicano hizo un homenaje y reconocimiento de gratitud a los bomberos de Quito, quienes uno a uno recibieron el abrazo de un pueblo hermano. El más profundo agradecimiento a nombre del Gobierno y Pueblo de México por su invaluable contribución en el auxilio del rescate de víctimas. 15 caballeros de fuego que en su trabajo parecían 45 por su profesionalismo y dedicación. Estuvieron codo a codo con otros rescatistas de talla internacional. Con el equipo de Israel teníamos que partes hablar en inglés, partes de entendernos de alguna otra manera con el fin de cumplir una misión. David Durango y Sukan Kratos nos cuentan un poco de su experiencia. Bueno, dentro de el trabajo de ellos es 100% preciso. Respondieron de una manera de la cual nosotros esperamos, ya que para eso entrenamos. Pero la solidaridad quiteña continúa. Y al día de hoy contabilizamos ya más de 30 toneladas de donativos que se han recibido gracias a la generosidad del pueblo de Quito y que en los próximos días estarán siendo enviadas a la hermana República de México. En Quito informó Andrea Valareso. Y así llegamos al final del informativo, amigos televidentes. Una excelente tarde para todos. Una excelente tarde para ti también, Verónica. Amigos televidentes, nos reencontramos a las 18:55 en El Comercio TV. Un abrazo. Hasta pronto.